Si te contara que la primera vez que traicioné a mi esposo fue con su propio padre, ¿me odiarías? Quizás sí, pero te pido que escuches hasta el final antes de juzgarme. Mi nombre es Inés y tengo 28 años. Soy profesora de artes visuales en una escuela secundaria, en Oporto. Siempre me consideré una mujer fiel, reservada y quizás demasiado idealista. Me casé hace poco más de un año con Miguel, un hombre dulce y práctico que me daba seguridad. Quizás demasiada seguridad. Poco después de la boda, por motivos económicos, y también para ayudar con el cuidado de su padre, nos mudamos a una casa antigua en el barrio de Foz do Douro, donde vivía Antonio, el padre viudo de Miguel. Él tiene 56 años, alto, serio, con unos ojos grises que parecían cargar una vida entera de silencio. Los primeros días en la casa fueron extraños, pero calmados. La casa olía a tiempo, a madera vieja y a recuerdos guardados. Los cuartos eran demasiado espaciosos, y por la noche el silencio pesaba como una piedra en el aire. Antonio era educado, sí, pero distante. Se despertaba temprano, leía el periódico con su café negro y solo hablaba lo necesario. Miguel, por el contrario, era ligero, charlatán, dormilón. La rutina de la casa se fue encajando poco a poco, y comenzamos a vivir como una familia, o al menos eso creía yo entonces. Pero fue en esos días, en esa quietud aparente, que comencé a percibir cosas, pequeños detalles, casi imperceptibles, que comenzaron a desenfocar mi visión del mundo y, sobre todo, de mi propia vida. Comencé a notar los primeros indicios, sutiles al principio, casi como una brisa imperceptible. Eran los intercambios de miradas cuando, sin querer, yo pasaba por la cocina con una camisola corta, el dobladillo apenas rozando mis muslos, o cuando me inclinaba para limpiar algo en el suelo y sentía ese peso en mi espalda. Una mirada demorada, intensa, pero siempre contenida, como si un secreto se ocultara detrás de sus ojos grises. Miguel, ajeno a todo, seguía su rutina de siempre. Se levantaba tarde, iba a trabajar en el café que administraba en el centro de la ciudad y volvía exhausto, cayendo en la cama tan pronto como ponía un pie en casa. A veces, sentía que estaba casada con un fantasma, una presencia gentil pero ausente. En contraste, el silencio de Antonio, aunque inicialmente me parecía inofensivo, se volvió elocuente. Era un silencio que gritaba, que hablaba con una intensidad que las palabras de Miguel no tenían. Una noche, al salir del baño, con la toalla aún pegada a mi cuerpo húmedo, juro que vi una sombra moverse detrás de la puerta entreabierta de su habitación. Y la forma en que esa puerta se cerró, lentamente, culpablemente, me dejó con un nudo en el estómago. A la mañana siguiente, cuando bajé para preparar el café, Antonio ya estaba sentado a la mesa, como siempre. Me miró, sonrió y dijo: «¿Dormiste bien, nuera?». Le devolví la sonrisa, pero por dentro, algo en mí se había despertado, y ya no era inocente. Esa mañana, mientras el sol se filtraba por la ventana, sentí una tensión innegable en el aire, una que prometía que el juego de las miradas estaba a punto de volverse mucho más peligroso. En los días siguientes, me obsesioné con esos detalles, con esa nueva percepción que se había instalado en mí. Ya no era solo imaginación, era algo real, palpable. Era el peso de su mirada en mi espalda, el calor que irradiaba cuando pasaba cerca, la forma casi imperceptible en que Antonio contenía la respiración, como si mi presencia fuera un veneno delicioso para él. Nunca decía nada inapropiado. Al contrario, era la imagen de la educación y la discreción. Pero a veces, el silencio dice más que 1000 palabras, y el suyo, para mí, gritaba. Miguel seguía sin percibir nada, sumido en su propia rutina, en su mundo de negocios y sueños lejanos. Yo, en cambio, estaba allí, en esa casa, sola con Antonio y sus elocuentes silencios. Una tarde, decidí reorganizar el armario del pasillo, un pretexto para ocupar mi mente, para intentar sofocar esa creciente inquietud. Estaba arrodillada, separando algunas cajas viejas, cuando sentí una presencia detrás de mí. Mi piel se erizó, y un escalofrío me recorrió de arriba a abajo. Me giré lentamente, el corazón disparado, latiéndome como un tambor de guerra. Era él. «¿Necesitas ayuda?», preguntó, su voz baja, casi un murmullo, pero con una resonancia que me llegó hasta los huesos. «No, gracias, ya casi termino», intenté responder, forzando una sonrisa que apenas alcanzó mis labios.
Mi voz era un hilo. Él se agachó a mi lado para tomar una de las cajas más grandes. Estábamos tan cerca que pude sentir el calor de su cuerpo y el aroma del jabón que usaba, un olor a madera seca, masculino y limpio. Era un olor que ahora se asociaba con una mezcla de seguridad y un peligro inminente. La caja, torpemente, se me escapó de la mano. Él la atrapó antes de que cayera al suelo, y en ese instante nuestros dedos se tocaron. Fue solo un segundo, pero un segundo que se estiró, que duró más que cualquier noche con mi esposo. Sentí una descarga eléctrica recorrer mi brazo, un pulso de puro deseo. Me aparté avergonzada, fingiendo que necesitaba algo de la cocina y salí de allí, casi corriendo. Pero mientras cortaba las verduras para la cena, el cuchillo temblaba en mi mano. No estaba asustada de él. Estaba aterrada de mí misma, de lo que sentía, de la innegable atracción que me arrastraba hacia él. Si te gusta lo que escuchas, si estas historias que tocan el cuerpo y el alma te intrigan, deja tu like y suscríbete al canal. Aquí, cada relato es una puerta a deseos secretos y emociones profundas que quizás también has sentido. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál fue tu momento más intenso? Ahora, prepárate. La historia continúa con un escalofrío que arrepia la piel. Al día siguiente, me desperté con una inquietud extraña, una urgencia que no podía ignorar. Me levanté temprano, mucho antes que Miguel, y bajé a la sala con la excusa de preparar el desayuno. Pero la verdad es que una parte de mí anhelaba ver si él ya estaba allí. Y sí, lo estaba. Antonio leía el periódico con sus gafas de montura gruesa, una caneca de café negro en las manos y una expresión serena, como si nada lo perturbara. Era la imagen de la calma. Pero cuando me vio, sus ojos se levantaron lentamente, con una deliberación calculada, y se quedaron allí, fijos en mí, atrapándome en su mirada. Aquel día, vestí una camisola un poco más ajustada de lo usual. Quizás fue inconsciente, quizás no. Me incliné para alcanzar una cuchara en el armario más bajo y sentí el silencio detrás de mí volverse denso, casi caliente, como si su presencia quemara el aire. Cuando me incorporé, él desvió la mirada, como si lo hubiera atrapado en un acto prohibido. Pero no me sentí ofendida. Me sentí deseada, de una manera cruda y real que no experimentaba en meses. Miguel aún dormía, ajeno a todo, y yo me sentía viva, vibrante, allí, justo delante de su padre. Era incorrecto, lo sabía, pero era tan innegablemente real. Aquella mañana transcurrió como una película lenta. Cada gesto mío parecía milimétricamente observado por sus ojos. Cuando crucé las piernas en la mesa durante el desayuno, noté cómo Antonio intentaba mantener sus ojos en el periódico, pero fallaba. Su mirada se desviaba hacia mí. Y entonces, sucedió algo pequeño. Un incidente que, sin embargo, me conmovió más de lo que debería. Mientras lavaba los platos, él se acercó por detrás y dejó una taza en el fregadero. Nada más, excepto el hecho de que su mano rozó ligeramente mi cintura al pasar. Sentí un arrebato en todo mi cuerpo, un escalofrío que me erizó la piel por completo. Él pidió disculpas con un susurro bajo, apenas audible, y yo solo asentí, sin atreverme a encararlo. Pero en ese instante, mi cuerpo habló más alto que mi moral, más alto que todas las reglas, y entendí que algo ya había comenzado, algo inquebrantable, incluso si nada explícito había pasado aún. Ese toque, casi accidental, se grabó en mi piel, una promesa silenciosa de lo que mi cuerpo realmente deseaba. Lo que sucedió aquella mañana se quedó conmigo, vibrando en mi piel durante todo el día. Era como si mi cuerpo hubiera memorizado aquel toque ligero, casi accidental, en la cintura, como si la piel allí estuviera marcada, viva, alerta. La tarde se hizo larga, llena de una inquietud que no me abandonaba. Por la noche, Miguel estaba exhausto después de un día largo de trabajo y se durmió tan pronto como se acostó. Yo me quedé allí, dando vueltas de un lado a otro, sintiéndome inquieta, quemando por dentro con un deseo que no podía nombrar. En la madrugada, desperté con sed. El silencio de la casa era ensordecedor, solo roto por el suave golpeteo del viento en las ventanas. Bajé descalza hasta la cocina, el frío del suelo contra mis pies descalzos, una sensación que me anclaba a la realidad. Mientras llenaba el vaso de agua, escuché un ruido suave, el sonido del agua en el baño del piso de abajo.
La puerta estaba entreabierta, una delgada rendija de luz amarilla que se escapaba hacia el pasillo. Debería haberme dado la vuelta y regresado a mi habitación, pero algo en mí, una curiosidad más profunda, una atracción que me asustaba, me hizo quedarme. La luz amarillenta del baño dibujaba sombras suaves y alargadas en la pared. Me acerqué en silencio, paso a paso, como si estuviera flotando, casi sin tocar el suelo. No sé si fue curiosidad o algo más oscuro, algo primario que me arrastraba. Cuando me acerqué a la rendija de la puerta, pude verlo. Antonio estaba de espaldas, envolviendo una toalla alrededor de su cintura. El vapor aún empañaba el espejo, pero su cuerpo, sin la barrera de la ropa, estaba nítido. Era fuerte, seco, el tipo de hombre que la edad no consume, solo esculpe con el tiempo. Los músculos definidos en su espalda, el contorno de sus hombros anchos, una imagen de virilidad madura que me dejó sin aliento. Sentí mi rostro arder de vergüenza, de una culpa que no entendía, pero no pude, no quise desviar la mirada. Y en ese instante, él se giró ligeramente, como si sintiera mi presencia. No sé si me vio, no sé si sabía que yo estaba allí, observándolo en la penumbra, pero si lo supo, no hizo nada. Simplemente salió del baño con calma, con una serenidad imperturbable, como si el mundo estuviera en perfecta orden. Yo corrí de regreso a mi habitación, el corazón en disparada, latiendo con una fuerza que amenazaba con romper mi pecho. Me acosté al lado de Miguel, cerrando los ojos con fuerza, como si quisiera borrar la imagen que se había grabado en mi mente. Pero no se fue. Quedó allí, pulsando, viva. Ya no era solo un juego de miradas. Algo dentro de mí, algo fundamental, estaba cediendo, abriendo una puerta a un deseo que ahora sabía que era innegable y que me arrastraría más allá de mis propios límites. Aquel viernes, Miguel, con un entusiasmo inusual, decidió hacer algo especial. Salió temprano del trabajo, trayendo un vino excelente y preparando un plato típico que había aprendido de su madre. Insistió en que cenáramos los tres juntos, como una verdadera familia. Yo sonreí, intenté involucrarme, pero por dentro, mi corazón ya estaba en otro lugar, enredado en una red de secretos y deseos. La mesa estaba puesta con velas, su luz cálida creando un ambiente íntimo. Antonio se sentó en la cabecera, como siempre, y Miguel a mi lado, radiante, hablando sobre el café, sobre nuevos planes, sobre nuestro futuro. Yo lo escuchaba, pero sin escuchar de verdad. Mi mirada se escapaba de vez en cuando, encontraba la suya, la de Antonio, y era como si solo nosotros dos estuviéramos allí, en una burbuja de complicidad silenciosa. Fue entonces cuando Miguel, con un tono despreocupado, dijo algo que congeló el ambiente. «Papá, ¿ya pensaste en volver a salir con alguien? ¿Cómo es?» Antonio levantó una ceja, su expresión inescrutable. «Eres un hombre sano, lleno de energía. ¿No crees que es hora de abrir tu corazón de nuevo?» Yo reí, intentando aliviar la tensión que había bajado como una piedra en la mesa. Pero Antonio, con una calma que me heló la sangre, dejó los cubiertos con un suave tintineo. Me miró, luego a su hijo, y dijo, con su voz grave y pausada: «Si encontrara a alguien como tu mujer, Miguel, ya me habría enamorado de nuevo hace mucho tiempo». El silencio cayó como una losa pesada. Miguel soltó una risa nerviosa. «Hombre, papá, siempre con esas ocurrencias». Pero yo perdí el aliento. Sentí mis mejillas arder, mi estómago contraerse en un nudo. Era una broma, quizás, pero en ese instante no lo pareció. Las palabras de Antonio resonaron en el aire, llenas de un subtexto que solo nosotros dos entendíamos. No era posible seguir fingiendo que nada estaba sucediendo. No dentro de mí, no entre nosotros. Su declaración, tan pública y al mismo tiempo tan íntima, era un catalizador. Terminé la cena en silencio, la comida sin sabor en mi boca. Aquella noche, a pesar de estar acostada al lado de mi esposo, dormí con otro nombre resonando en mi mente, un nombre que ahora tenía un peso y un significado completamente nuevos: Antonio. Sus palabras, sus miradas, el fuego silencioso que ardía entre nosotros, se habían convertido en una presencia constante, una que ya no podía ignorar. Sabía que el velo de la normalidad se había roto, y lo que había debajo era mucho más complejo y peligroso de lo que jamás había imaginado.
A la mañana siguiente, Miguel ya tenía su maleta lista y el mismo sonrisa despreocupada de siempre. «Voy a extrañarlos», dijo, mientras me abrazaba por la cintura. Su beso en mi frente era cariñoso, pero vacío de la pasión que ahora conocía. Él viajaría por 5 días para un congreso de negocios en Faro, presentaciones, contactos, su mundo. Yo me quedaría en casa con Antonio, solo nosotros dos. «Cuida bien de mi padre, ¿eh?», bromeó. «Siempre lo hago», respondí, forzando una sonrisa que no llegaba a mis ojos, porque por dentro mi corazón ya se estaba despidiendo de la Inés que había sido. Se fue, y el silencio se instaló, diferente esta vez. No era un silencio vacío, sino uno cargado de expectativa. Antonio pasó el día en el jardín, moviendo macetas y podando ramas secas. Yo lo observaba desde la ventana de la cocina, notando la quietud en su postura, una calma que, sabía ahora, escondía un fuego. Por la noche preparé una sopa ligera. Cenamos sin decir mucho. El sonido de las cucharas golpeando los platos era la única conversación. Me despedí con un buenas noches, seco, y fui a mi habitación. Pero el sueño no llegó. Me di vueltas de un lado a otro. El silencio de la casa era ensordecedor. El viento golpeaba ligeramente las ventanas, y el reloj marcaba casi la medianoche. Fue entonces cuando escuché 2 toques cortos en mi puerta. Mi corazón se disparó, latiendo con una ferocidad incontrolable. Me levanté de la cama con la respiración contenida, como si un solo soplo pudiera romper el hechizo. Abrí la puerta despacio. El pasillo estaba oscuro, vacío, pero había algo allí. Su perfume. El rastro de una presencia que se había desvanecido, pero que había dejado una huella. Volví a la cama, intentando convencerme de que era solo mi imaginación, el nerviosismo jugando una mala pasada. Pero dentro de mí, una parte ya lo sabía. Aquello era una invitación silenciosa y peligrosa, una que había estado esperando en la oscuridad. Y yo no sabía si tendría fuerzas para rechazarla, si realmente quería hacerlo. El abismo estaba abierto, y yo me sentía extrañamente atraída a saltar. Al día siguiente, me esforcé por actuar con la mayor naturalidad. Lavé la ropa, organicé la sala, preparé el almuerzo. Hablé sobre el tiempo, sobre las flores nuevas en el jardín. Antonio solo me escuchaba, observándome con esa mirada profunda que me desarmaba. Pero había algo diferente en el aire, una tensión que no se decía, pero que pesaba en cada rincón de la casa. Por la tarde, él entró en la cocina mientras yo secaba los vasos. La luz del sol atravesaba la ventana, dorando todo a nuestro alrededor. Estábamos solos, completamente a merced del momento. Dejé caer un paño en el suelo. Cuando me agaché para recogerlo, lo sentí detrás de mí. Estaba cerca, demasiado cerca, su presencia cálida y palpable. Me levanté despacio, girándome para quedar frente a él. No dijo una palabra, solo me miró profundamente, como si leyera mis pensamientos más íntimos, mis deseos más ocultos. Yo temblaba, pero no retrocedí. Mi corazón latía fuerte en mi pecho, un tambor de guerra resonando en mis oídos. Fue él quien se acercó primero, despacio, casi como si me diera tiempo para huir, para escapar de lo inevitable. Pero yo no huí. Nuestros rostros estaban a pocos centímetros. Podíamos sentir el aliento del otro, el calor que irradiaba de nuestros cuerpos. Yo cerré los ojos, entregándome a la inminencia, y entonces sucedió. Un beso. Calmo, tenso, prohibido. Duro al principio, como si fuera algo incorrecto, algo que no debería estar pasando. Luego, suave, dulce, como si fuera lo más inevitable del mundo. Duró pocos segundos, pero cambió todo. Cuando nos separamos, ninguno de los dos podía hablar. Nos miramos en silencio, la intensidad de lo vivido grabada en nuestros ojos, hasta que él simplemente salió de la cocina sin mirar atrás. Y yo, con las piernas débiles, me deslicé hasta el suelo, el alma en un torbellino de emociones. A partir de aquel instante, no había más como volver atrás. El beso había sido un sello, una marca imborrable en mi existencia. Al día siguiente, la casa me asfixiaba. No podía quedarme allí un minuto más. La presencia de Antonio me envolvía, pero lo peor era el silencio dentro de mí, un silencio que gritaba la verdad de lo que había sucedido. Necesitaba respirar, huir, o quizás ser comprendida. Llamé a Clara,
mi amiga de la infancia, que vivía en Braga. Inventé una excusa cualquiera y tomé el tren aquella misma mañana. Solo quería escapar, buscar un refugio para mi alma enardecida. Clara siempre fue el opuesto de mí, libre, directa, intrépida. Tan pronto me vio, abrió los brazos y me acogió con su sonrisa descarada de siempre. Por fin, ya estaba pensando que habías desaparecido del mapa, dijo. Sonreí, pero no pude esconder la pesadez en mis ojos, el cansancio en mi rostro. Inés, ¿qué pasó?, preguntó ella, seria por primera vez, su voz baja y empática. Respiré hondo y comencé a contarle, con pausas, con vergüenza, con miedo a ser juzgada. Le hablé del beso, de la mirada de Antonio, de cómo mi cuerpo había reaccionado, de cómo todo parecía tan incorrecto, y al mismo tiempo, tan innegablemente inevitable. Clara escuchó en silencio, solo tomando su té, sus ojos fijos en los míos. Cuando terminé, me quedé esperando el sermón, la reprimenda, el juicio. Pero ella solo rió suavemente, una risa de sorpresa y casi de complicidad. Amiga, dijo, su voz tranquila, ¿de verdad crees que eres la primera que siente algo así? ¿Deseo por alguien prohibido? Mi corazón dio un vuelco. Clara, él es mi suegro, murmuré. Ella se levantó, fue hasta la estantería y tomó un portarretratos. Me mostró la foto de un hombre mayor, elegante. Este fue mi padrastro, dijo con una media sonrisa. Y sí, también fue mi primer amor secreto. Me quedé en shock. ¿Me estás diciendo que tú...? Ella asintió. La vida es más gris de lo que la gente quiere que creamos, Inés. Y el deseo no tiene moral, solo consecuencias. Me quedé en silencio, digiriendo cada palabra. De repente, todo parecía menos insano, o quizás, más peligrosamente real. En aquel atardecer, junto a la ventana, Clara me miró a los ojos y dijo, «Aún tienes elección, pero si continúas por este camino, tendrás que estar lista para pagar el precio». Sus palabras resonaron como una profecía, un ultimátum silencioso que me llevaría a tomar una decisión irrevocable. Regresé a casa un domingo por la noche. El camino de vuelta fue silencioso. Cada paisaje que pasaba por la ventana del tren parecía eco de la misma pregunta en mi interior. ¿Sigues siendo la misma mujer que salió de aquí? Miguel me llamó antes de dormir. Me dijo que me amaba, que me extrañaba, que a la vuelta quería que empezáramos a intentar tener un hijo. Sentí un nudo en la garganta, una opresión que me recordaba la mentira que ahora vivía. Después le pasó el teléfono a su padre. La voz de Antonio al otro lado de la línea llegó calma, grave. ¿Todo bien, Inés? Sí, todo bien. Mentí, pero dentro de mí el caos ya era absoluto. Aquella noche no dormí. Me quedé sentada en el borde de la cama, mirando el techo, pensando en todo lo que Clara me había dicho, pensando en el beso, en la forma en que el cuerpo de Antonio hablaba con el mío sin decir una palabra. Sabía que estaba al borde del abismo, y la tentación de saltar era casi insoportable. Al día siguiente, preparé el desayuno, intenté actuar como si nada estuviera fuera de lugar. Pero cuando nuestros ojos se cruzaron en la cocina, lo supe. Él también lo sentía. Supe que aquello no había sido solo un momento fugaz, un error sin importancia. Antonio me sostuvo la mano por un segundo más de lo debido al pasarme la mantequilla. No hablamos nada, pero todo fue dicho en aquel toque silencioso, una confirmación de que la conexión entre nosotros era real, palpable. Por la noche, después de la cena, Miguel llamó de nuevo. ¿Todo bien por ahí?, preguntó. Todo, susurré. Gracias por cuidar de mi padre. Siempre lo hago, respondí, con la voz embargada por la emoción y el peso de mi secreto. Miguel dormía tranquilo, confiado en su mundo perfecto. Pero yo no. Y entonces sucedió. Ya pasaba de la medianoche. Yo estaba en mi habitación, con mi camisola, sentada en la oscuridad. Escuché pasos en el pasillo. La puerta se abrió despacio, sin sonido, sin palabra. Era él. Antonio entró, su rostro dividido entre la culpa y un deseo crudo que no podía ocultar. «Me voy mañana temprano», dijo en voz baja, su voz una caricia en el silencio. «Pero antes, necesitaba verte una vez más». Pude haber dicho que no.
Pude haber gritado, haberlo echado de mi habitación. Pero no hice nada de eso. Simplemente me levanté, me acerqué a él y lo abracé. Y por primera vez, no luché contra lo que sentía. Me entregué, por completo, a la fuerza que nos arrastraba. El tacto de su piel, el aroma de su cuerpo, la promesa de una conexión prohibida, todo se unió en un instante de pura rendición. A la mañana siguiente, Antonio partió antes de que el sol naciera. Dejó la casa en silencio, como siempre, sin una nota, sin una despedida. Solo el sonido de la puerta cerrándose suavemente, como el punto final de una historia que nunca debería haber sido escrita, pero que ya se había grabado en lo más profundo de mi ser. Me quedé allí en la cama, con la camisola aún pegada a mi piel, el cuerpo caliente de recuerdos, el corazón frío de un miedo y una culpa que apenas comenzaban a tomar forma. Las horas pasaron lentamente. No lloré, no hablé, solo respiré, intentando asimilar la magnitud de lo que había vivido. Al final de la tarde, el taxi de Miguel llegó. Escuché su maleta siendo arrastrada por el suelo de madera. Escuché su voz llamando. «Amor, estoy en casa». Bajé las escaleras con el rostro lavado, una sonrisa ensayada en mis labios. Él me abrazó fuerte y me besó con añoranza, con un cariño que ahora me resultaba ajeno, como si fuera parte de un guión que ya no me pertenecía. Yo le correspondí, pero mis ojos no sabían mentir, aunque Miguel no lo percibió, o quizás prefirió no verlo. Durante la cena, él me contó todo sobre su viaje, las reuniones, los hoteles, los cafés que quería que conociéramos juntos. Habló incluso del deseo de tener hijos, de construir una familia, de un futuro que ahora me parecía lejano e incierto. Yo sonreí, asentí, pero por dentro ya era otra mujer. La Inés que había sido antes de esa semana, antes de esa noche con Antonio, se había desvanecido, reemplazada por una nueva yo, marcada por un secreto inconfesable. Aquella noche, Miguel se durmió con la cabeza en mi regazo, y por primera vez no pude tocarlo. Mi cuerpo aún cargaba el olor de otro hombre, mi corazón, la culpa de un pecado que nunca sería perdonado. Me quedé mirando la fotografía en la pared, nosotros tres sonriendo, Inés, Miguel y Antonio. Un retrato falso de una familia feliz, un teatro que nadie se atrevía a desmontar. Me pregunto cuánto tiempo podré vivir así, cuánto tiempo podré esconder esta verdad. Y si un día este secreto fuera revelado, ¿quién soportaría más? ¿Miguel? ¿Antonio? ¿O yo? Quizás nadie. Quizás todos. Tal vez ese sea el verdadero precio del deseo, y yo ya he comenzado a pagarlo. En el juego del deseo, lo que realmente importa es cuánto nos permitimos sentir y la valentía de explorar los caminos que el corazón y el cuerpo nos muestran. La historia termina aquí, pero el deseo, ese sigue vivo en ti, esperando el próximo susurro. Si quieres más relatos que enciendan tu alma, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tu momento más intenso en los comentarios. ¿Alguna vez has vivido una situación inesperada como esta? ¿Qué habrías hecho tú? Y recuerda, la próxima historia puede estar más cerca de lo que imaginas.